Vivir en armonía con Dios es vivir en su voluntad. Y para vivir en su voluntad es preciso cumplir sus mandamientos. Y en la época de Jesús estaba establecida la ley de Dios en un libro que nosotros conocemos como el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y esos 5 libros agrupaban todos los mandamientos de Dios que existían en la época de Jesús. Y algunos sabrán cuántos mandamientos eran. Se contaban en ese entonces que estos libros agrupaban 613 mandamientos. Imagínense si nos cuesta trabajo aprendernos 10 mandamientos. En la época de Jesús había que aprenderse 613 mandamientos. 365 mandamientos eran mandamientos en sentido positivo, como los días del año. 365 en sentido positivo. Y en sentido negativo, no hagas, no digas, no oigas. 248, que en aquel entonces eran los huesos de todo el cuerpo humano. Fíjense qué relación hacían. Todos los días del año, en todos los huesos de tu cuerpo, deberás vivir los mandamientos de Dios. 365 positivos y 248 negativos. Para decir, como por ahí dice también en la Escritura, vivir la palabra de Dios hasta la médula, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces un doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿está bien, maestro? Sabemos que hay 613 mandamientos, pero dinos el más importante. De todos esos 613 mandamientos, vamos a escoger uno. Dinos tu maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y cuál creen que fue el que escogió nuestro Señor? De todos los mandamientos que Dios nos da, hay uno que está por encima de todos: el mandamiento del amor. Amar por encima de la ley. Amar sobre todas las cosas. Amar porque nosotros fuimos creados por el amor, porque Dios es amor. Y de su ser de Dios brota la fuente viva del amor. Y nosotros somos obra de su creación. Por eso nosotros decimos que somos creados por amor. Y fuimos creados por amor precisamente porque estamos llamados a amar. A amar como Dios nos ama. A amar a nuestros hermanos también. Entonces, una primera renovación que hace Jesús cuando le preguntan. En el libro del Deuteronomio les hablaba del Pentateuco. En el libro del Deuteronomio dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, ya existía el mandamiento, ya existía. Amar a Dios sobre todas las cosas en el libro del Deuteronomio. Pero en el libro del Levítico decía de manera separada: amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la gran renovación que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que cuando le preguntaron por un mandamiento, Él te juntó 2. El del Deuteronomio, que te dice amar a Dios,
y el del Levítico que te dice amar al prójimo. De tal manera que Jesús nos trae una nueva enseñanza de la misma ley. No se puede separar el mandamiento del amor respecto a su fuente y respecto a su fin. El amor brota de Dios y su fin es distribuirlo en todos los seres humanos. No lo podemos separar. De tal manera que nosotros no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos cuando no somos capaces de abrirle los brazos del amor al hermano que sí vemos. ¿Verdad que no checa? Y tampoco checa mucha gente que dice, pues yo le echo la mano a la gente, yo hago obras buenas, yo me porto bien, pero pues yo no busco a Dios, yo hago el bien con la gente y yo no busco a Dios. Cuidado, porque precisamente el pecado original de ahí surgió, de apartarnos de la relación de Dios. Y todo aquel que le da la espalda a Dios termina cayendo en las garras del enemigo. Entonces, no podemos decir que amamos al hombre si no nos atrevemos a amar a aquel que lo creó, aquel que nos enseña a verlo como hermano, que nos enseña a verlo como hijo de Dios. Bien, además de eso, hay otro dato interesante, fíjense, que Jesús agrega una palabra al mandamiento del amor a Dios. Nos dice el libro del Deuteronomio, ama al Señor con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Desde donde brota la verdad de tu ser, desde el fondo de tu corazón, ama a Dios. Desde tu alma, el anhelo de tus apetencias, la necesidad de trascender en tu vida, desde tu alma ama a Dios y ámalo con todas tus fuerzas. Desgástate día con día. El objetivo de amar a Dios, vale. Pero Jesús en el Evangelio de San Marcos agrega una palabra más que no estaba en el Deuteronomio. Amar a Dios con toda tu mente. Fíjense que no, el mandamiento más importante, hay que amar a Dios con toda nuestra mente, lo cual significa con nuestra capacidad de pensar, con nuestro raciocinio, con nuestro intelecto, con lo que muchas veces nosotros tenemos como más preciado de nuestra condición humana. ¿Se fijan pues cómo nuestro Señor ha elevado este mandamiento a un rango superior? Y finalmente, otra palabrita que está escondida detrás del mandamiento del amor. Cuando Dios nos invita a amar, nos da el requisito previo e indispensable que no se nos debe de olvidar ni en nuestra relación con Dios ni en nuestra relación con el hermano. Hemos escuchado algunas veces la expresión Shema Israel. Y ese Shema significa escucha. ¿Quieres amar a Dios? Escucha lo que Él te pide. ¿Quieres amar a tu hermano? Escucha lo que Él te pide. Para amar se necesita entablar una relación. Y para que esa relación pueda ser próspera, lo primero que tenemos que aprender es saber escuchar. Si tú dejas de escuchar a una persona, la empiezas a dejar de amar. Si tú dejas de escuchar a una persona, la empiezas a ignorar. Entonces, pues algo también muy interesante que nos enseña nuestro Señor. Para vivir el mandamiento del amor, sea Dios o sea nuestro prójimo, necesitamos tener una apertura amplia a la escucha de la palabra de Dios y a la escucha de las necesidades de nuestro hermano. Porque miren, a veces desafortunadamente nosotros creemos y pensamos
que sabemos amar, pero luego caemos en errores, por ejemplo, en la santa indiferencia. ¿Cuántas veces nosotros, al dejar de escuchar el clamor de Dios, al dejar de escuchar el clamor del hermano, caemos en la indiferencia? Y ¿saben una cosa? Si tú quieres que muera el amor, deja de escuchar a la otra persona. Si tú quieres que muera tu amor con Dios, deja de escucharlo a Él. Porque la muerte del amor viene por la indiferencia. Y la indiferencia muchas veces es la careta de nuestro egoísmo, que cuando queramos vivir el amor, siempre bebamos de la fuente de donde emana el amor en su estado natural. ¿Y saben cuál es esa fuente? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos que la prueba más grande de amor que tenemos todo el género humano es Jesucristo encarnado y crucificado en la cruz. Y en esas dos vertientes, vertical, se dirige hacia el cumplimiento de la voluntad de su Padre por amor. Y en esa dimensión horizontal, abre los brazos para abrazar a toda la humanidad en el amor de la entrega hasta el extremo de Dios nuestro Señor. Por eso el signo de la cruz es el ejemplo más palpable que nosotros tenemos del amor de Dios y que nos invita a vivirlo también a nosotros, hacia arriba, hacia el amor de Dios y hacia extender los brazos hacia el amor al hermano. Y finalmente, pues el amor no tiene tiempo, el amor no tiene edad. Y si nosotros decimos amar, no debemos de cansarnos en el empeño. No se trata de decir, te amo por un momento, te amo por una temporada. Una madre, ¿cuánto tiempo tiene para amar a su hijo? Toda la vida, porque así debe de durar el amor. En nuestra época nos están acostumbrando con esto del divorcio, a que hoy te amo, mañana ya no te amo, y mañana amo a otro, y después amo a otro, y a otro, y a otro. El amor verdadero es el amor que dura para toda la vida. Pues bien, pidámosle al Señor que en esta celebración de la misa nos envuelva en su amor y nos enseñe a vivir en él. Y la forma más propicia que Dios tiene para envolvernos en ese amor, pues es abrazarnos en la Eucaristía y alimentarnos del pan vivo bajado del cielo, del alimento de su amor, del pan partido y compartido, para que todos nos podamos alimentar del amor. Y una vez que Dios nos alimenta con su palabra, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, y nos alimenta en general con su amor, nos invita, vayamos de esta Santa Misa a llevar el amor a nuestros hermanos, a tender una mano al que nos necesita, a abrirnos a los demás y a compartirles un poco de ese amor que Dios nos da. Pues ojalá, hermanos, hermanas, que el día de hoy, domingo 31 del tiempo ordinario, afiancemos nuestro deseo de vivir en el amor, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que amó hasta el extremo también, padeciendo incluso el sufrimiento al pie de la cruz, a su divino Hijo, y que hoy día nos está amando a todos los cristianos. Que así sea. Así sea.